Saludos a todos. Hoy les traigo un reloj marca Haragar de fabricación china. Es un reloj que lleva ya mucho tiempo en el mercado chino. Es extremadamente económico. Su precio ronda entre los 18 y los 20 dólares. En realidad yo creo que hace más de un año que lo tengo y lo tenía en una caja guardada y nunca lo he usado unas veces, pero realmente no lo he usado mucho. Y decidí hacer una revisión del reloj porque realmente me parece que es un reloj que, dado su precio, tiene algunas características que son sorprendentes, por lo menos para mí. El diseño del reloj es una versión homenaje de lo que es es un diseño de Lamborghini, la versión 1119. Y digo una versión homenaje y no una copia porque primero que el reloj, si bien es bastante parecido, tiene sus particularidades en cuanto al calendario. En el Lamborghini son dos números que van cambiando, tiene una esfera. El fabricante no está copiando la marca, sino que está poniendo su propia marca. Por lo tanto, no hay intención del fabricante en hacer una copia. Hay dentro del ámbito de la relojería y los foros hay una discusión sobre las versiones homenaje, si son buenas, si son malas, si lo que hacen es, como se dice en la jerga, fusilar el diseño. Realmente a mí me importa poco realmente el tema de si fusilan un diseño, como mencionan, porque creo que esto no daña ni perjudica al creador del diseño, porque ese fabricante tiene un cliente que es característico de esa marca y no va a comprar una versión de un reloj de 20 dólares. Va a comprar el reloj de 2000 dólares porque puede comprarlo y porque le gusta ese reloj. O sea que el tema de que si esto perjudica o no, realmente es algo que carece de sentido. Lo hacen muchas compañías de marca que hacen versiones homenaje y las compañías que tienen sus diseños originales no hacen ningún tipo de queja ni demanda al respecto. Por lo tanto, no entiendo por qué debe molestar a alguien las versiones homenaje. Creo que si a alguien le gusta un tipo de diseño en particular y no quiere gastarse 2000 dólares, está en su derecho de adquirir el reloj que quiera. Y no está violando ningún protocolo ni nada por el estilo. Al contrario, yo recomiendo siempre que a quienes les gusten ese tipo de diseño recurran a este tipo de versiones homenaje, no copias, porque la copia sí realmente es algo que no me gusta para nada. Creo que es hasta de mal gusto cuando se copia un diseño y aparte se le está poniendo la marca, haciéndolo pasar como que es algo original. Primero que es de mal gusto, segundo que ese tipo de relojes son malísimos, porque esa gente invierte dinero en hacer que se parezca exactamente al reloj original y después la maquinaria no dura un mes. O sea que desde ese punto de vista no recomiendo ese tipo de copias. Segundo, se identifican fácilmente la persona que colecciona o que tiene ese tipo de relojes y ve un reloj de ese tipo, lo detecta rápidamente que es una copia y realmente es algo que no es nada recomendable. Sí,
creo que las versiones homenaje son una buena opción. Muchas compañías como Invicta, Orient, Seiko tienen versiones homenaje de otros relojes que pueden ser Omega, Rolex. Así que, habiendo aclarado ese punto, me parece que es interesante aclararlo, voy a empezar a hacer la revisión de este reloj. Este reloj viene con una maquinaria que he estado tratando de ver qué modelo de maquinaria es, pero a veces los chinos emplean ciertas maquinarias que no son fáciles de encontrar la información. El modelo de movimiento de esta maquinaria es DD119, pero realmente no he encontrado información sobre ese movimiento, de quién lo fabrica. El reloj tiene una reserva de marcha de 40 horas. Lo he probado y realmente es una de las cosas que me ha sorprendido. Pensaba que no iba a tener esa reserva, pero lo dejé y tiene 40 horas de marcha. El tamaño de la caja es de alrededor de unos 45 milímetros. El espesor del reloj es de 12 milímetros. En la descripción de las características del reloj, el fabricante menciona que está hecho de acero inoxidable. Voy a hacer algunas aclaraciones. Quizás es en ese punto en donde no me convence mucho el reloj, pero lo cual no le quita mérito tampoco. Vemos que lo que tiene es un cromado. Ahora, podría parecer que si está cromado que no es acero. Sin embargo, yo creo que es acero. ¿Por qué? Primero que esto tiene 112 gramos de peso, lo cual entiendo que no es ya una aleación. Si fuese una aleación de zinc, como por ejemplo que se usa mucho en los relojes chinos, vemos que el peso está por debajo de los 100 gramos, incluso 60, 70 gramos, que no es el caso de este reloj. Entonces muchos pueden pensar, bueno, pero si es de acero, ¿por qué tiene que estar cromado? Entonces, he estado tratando de razonar a ver cuál puede ser la razón, y como otra de mis hobbies es la colección de cuchillos y navajas, y en ese tipo de hobby uno está habituado mucho al análisis de los tipos de acero, todos los tipos de acero, el proceso de fabricación de los aceros, y he llegado a la conclusión que simplemente es por abaratar costos. ¿Qué pasa? Puede ser de acero, y quizás lo que nosotros estamos acostumbrados a ver son aceros que se le da un proceso de pulido, que no es lo mismo que un cromado. ¿Qué pasa? El proceso de pulido de un acero es un proceso que agrega tiempo y costo adicional a un reloj. Por lo tanto, es mucho más fácil que el reloj sea de acero y aplicarle un cromado que va a ser mucho más rápido y va a abaratar el costo del reloj. Por lo tanto, el hecho de que esté cromado no quiere decir que no sea acero. Simplemente es un proceso que hace que se abarate el costo y sea mucho más fácil. Ahora, eso en cuanto a la cubierta, la caja del reloj como tal. En la parte de abajo del reloj, sí, la tapa es una aleación y sí tiene un cromado. Quizás esa es la parte que a mí menos me gusta, pero no es algo que le afecte al reloj como tal en su funcionalidad, ¿no? O sea que podemos decir que el reloj, la caja es de acero y la base, la tapa, es una aleación. Tenemos la carátula del reloj, que es en color amarillo con una cuadrícula. Vemos que los números están en relieve, tiene 3 esferas
una que me indica día de la semana, el otro día del mes, y la de abajo es el indicador de las 24 horas. La que está a las 6, a las 9 tenemos el día de la semana y a las 3 tenemos el día del mes. Tiene aplicado en relieve la marca del fabricante, Haragard. En los bordes tiene simulación de unos tornillos y posee la corona y dos pulsadores. Un pulsador para cambiar el día del mes y el otro pulsador para cambiar el día de la semana. La marcha del reloj es muy buena, realmente lo tuve 2 días y no vi variación. Evidentemente quizás a la semana debe tener algún tipo de variación. De hecho, hasta abrí el reloj porque pensé que podría ser un reloj de cuarzo. Y cuando lo abrí vi que era un reloj automático. Así que, aunque sea de cuarzo, igual tiene una variación, pero me sorprendió que el reloj en 2 días no hubiese tenido variación. Lo cual habla muy bien del reloj, pues es un reloj extremadamente económico y que tiene muy buena hora. La correa es bueno, como siempre digo, ellos ponen cuero genuino, pero entiendo que es un símil de cuero. También no ha tenido, tiene bastante tiempo conmigo, no lo he usado, pero hubiera esperado que por las altas temperaturas que hay en el clima aquí se hubiese deteriorado o cuarteado la banda. Realmente eso no ha ocurrido, lo cual me hace indicar que es de bastante buena calidad la correa. La hebilla de la correa no está firmada, la corona tampoco. La banda son de 24 milímetros y otra cosa que es bastante interesante del reloj, que es automático, que uno puede moverlo y ya empieza a funcionar el mecanismo, pero también tiene algo muy interesante que tiene remonte manual. Como ustedes ven, algo que me gusta mucho en un reloj y que creo que es necesario, porque eso asegura, muchas veces uno quizás no tiene mucho movimiento, tiene trabajo más bien sedentario, y esto asegura que el reloj no va a tener ningún tipo de problema. Lo he estado probando, funciona muy bien, y como ven, simplemente dándole cuerda ya el reloj empezó a funcionar, o sea que tiene remonte manual. Si lo hubiera movido, no quise hacerlo para que vieran que funciona el remonte manual, pero simplemente con un leve movimiento, muy leve movimiento, ya el reloj empieza a funcionar. Por lo tanto, son características que me indican que el reloj realmente vale la pena. Es un reloj económico. Yo lo recomiendo realmente porque tiene buena hora, es un reloj automático, remonte manual, es bastante versátil, es un reloj que se ve con un estilo deportivo, podríamos decir que se puede usar de manera casual sin ningún tipo de problema, y creo que es una opción muy interesante por un precio realmente que es muy económico y difícilmente se pueda conseguir un reloj de estas características, automático, remonte manual, con buena hora, con un movimiento con un con agitar un poco el reloj ya él se pone en marcha, con indicadores de día, semana, 24 horas,
Creo que es excelente la relación precio-utilidad del reloj. Yo reconozco que lo había subestimado un poco, de hecho hacía un año que yo lo tenía guardado y lo había comprado por curiosidad y en realidad no lo había usado mucho. Desarmé el reloj y la verdad por el funcionamiento esperaba, digo, bueno, debe tener una maquinaria, este, no sé, que se vea, que sea imponente realmente, se ve una maquinaria bien sencilla. Los chinos realmente son muy eficientes cuando quieren fabricar algunas cosas, realmente en esto lo lograron. Se ve una maquinaria muy sencilla, pero funciona muy bien. Eh, Según el fabricante, esto soporta 30 metros de profundidad. Mm, Cuando saqué la tapa vi que tiene un empaque de goma, que es lo que hace el sellado. Sinceramente, no recomiendo este tipo de relojes eh, someterlos a sumergirlos en agua, porque no está diseñado para eso. Sí he visto en las revisiones ponerlo en agua y no da ningún problema, pero realmente no es algo que yo recomiende. Quien quiera utilizar un reloj de ese tipo, tiene que buscar relojes que sean sumergibles de 100 metros ¿no? para arriba. Creo que no hace falta ya agregar mucho más. Eh, Creo que el reloj vale la pena y bueno, espero que les haya interesado esta revisión y bueno, si les gusta les pido que me den un like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.